Va, va, va. ¿Pueden ver mi pantalla ahí? Sí. Va. Eh, pues nada, como introducción al debate de argumentación. Entonces, eh, ¿qué es el debate competitivo? Pero incluso antes de eso, ¿qué es el debate? Entonces, pues no sé. Al riesgo de aburrirles más rápido, ¿alguien tiene una idea de qué es el debate? ¿Qué es? ¿Alguien quiere contarnos qué es lo que entienden por debate? Mm, O elegí a alguien al azar, no, no es cierto. Sí, gracias, Valeria. Es cuando en un mismo espacio se van a compartir opiniones diferentes sobre un mismo tema. Me gusta bastante. El definir el debate es como, no sé, un ejercicio, un pequeño tema con el cual muchos que pasamos por la actividad competitiva nos quebramos a veces la cabeza. Pero en efecto, al centro de todas las definiciones que he visto que usamos para describir la actividad, está esta noción de comparar múltiples ideas, de hacer, sí, de enfrentar a través de la palabra dos ideas distintas. Entonces, sí, como gracias Valeria, en efecto, eh, al centro del debate, y hay muchas formas de definirlo, está siempre la idea de comparar dos ideas, de hacer chocar dos ideas, de contrastar dos ideas, de hacer, sí, de comparar siempre dos ideas, objetos, procesos, opiniones, etcétera. Entonces, sí, el debate competitivo es una actividad académica en la cual llevamos a cabo debates sujetos a el escrutinio, a las opiniones de un panel de jueces, de un panel de expertos o de pretendidos expertos, y se nos califica, ¿no? Sobre la base de nuestros esfuerzos. Alguien está ahí analizando que también hacemos las cosas sujetos a ciertos criterios, a ciertas reglas en particular, que, pues, sí, como para el caso de este torneo y para el caso de muchos otros, se trata de reglas que están relativamente bien definidas, quiero decir, ya leerán los reglamentos y nos dirán si les parece que están más bien, ya os dirán qué tan bien les parece que están redactados, qué tan claros les parece que son las reglas, qué tan fácil les parece de comprender, ¿no? Como qué exactamente es lo que los jueces esperan de ustedes. Una vez más, si esto es un esfuerzo constante, parte de lo que hace la actividad interesante es el hecho de que muchas de estas cosas no tienen una respuesta, digamos, absoluta o en blanco y negro. No siempre los jueces incluso están en consenso sobre qué discurso es mejor o por qué un discurso, un argumento, una participación dentro de un evento de debate competitivo es mejor. Pero, una vez más, hacemos el esfuerzo. Entonces, en esta actividad académica se argumenta casi siempre a favor o en contra de una moción determinada, número uno. Número dos, siguiendo un formato específico, cosa en la cual ahondaremos en unos instantes, y sujetos, como les decía, a la evaluación de un panel de jueces. Entonces, pues es una cosa bien particular, ¿no? El debate competitivo. No es el debate en general, que como ya vimos, pues parece ser que puede ser básicamente cualquiera o al menos muchas formas de contrastar ideas, de hacerlas chocar, de compararlas, de identificar cuál de ellas es más cierta, más precisa, más verdadera, más buena, más útil, etc., etc. El debate competitivo en específico es una cosa bien particular, es una actividad académica en la que, una vez más, dos o más equipos, perdón, argumentan alrededor de una moción que no es más que la expresión de un tema, la expresión verbal de un tema a debatir, siguiendo un formato y sujetos a la evaluación de un panel de jueces. ¿Por qué lo practicamos? Y esto es quizá pues no sé, a la vez lo más abstracto y a la vez también quisiera creer de lo más interesante que les voy a decir esta noche.
Básicamente practicamos el debate competitivo porque es un espacio de aprendizaje. Esto es bastante amplio. Los aprendizajes que uno puede adquirir en este espacio de debate competitivo, especialmente, o al menos yo hablo principalmente del debate parlamentario británico, que es en donde tengo la mayor parte de mi experiencia como debatiente competitivo. Eh, Se aprende sobre muchas cosas y de muchas formas distintas. Entonces, pues para recorrer, una vez más, rápido y en abstracto, algunas de las cosas que se trabajan en el espacio, pues hablamos definitivamente de habilidades de argumentación y de reputación. Se aprende sobre muchos temas porque los debates recorren muchos temas e inevitablemente al exponerse a estas situaciones en las cuales pues estás obligado, ¿no? Como porque te metiste a este torneo y tienes una ronda ahora a defender ideas sobre temas de los cuales quizá no conoces demasiado, pues inevitablemente algo de ello se queda contigo, te empapas de eso, te empapas no solamente de datos, de piezas de información alrededor de estos temas, sino de pues argumentos, ¿no? De opiniones y de la forma en la que se las defiende y demás. Organización y resolución de conflictos. Esta es interesante porque no es una habilidad que se trabaje, digamos, como un producto directo de, de participar de las rondas competitivas, ¿no? Pues solo por meterse a estas rondas, solo por argumentar y refutar en un torneo de debate parlamentario británico, pues uno probablemente va a practicar al menos un poco de argumentación y refutación. Uno probablemente va a empaparse de los múltiples temas que recorren los debates. Pero la organización y la resolución de conflictos es algo que es bien significativo. Pregúntenle a cualquiera de los veteranos que los están guiando, ¿no? Ahora que se unen al mundo del debate. Eh, Hay dos grandes aspectos de esto, yo creo. El primero es el aspecto competitivo. La mayor parte de nosotros ingresamos al espacio compitiendo y nos enamoramos del espacio compitiendo. Encontramos que no solamente el espacio es muy divertido porque conocemos a todo tipo de personas, pues en un contexto académico, pero también pues extra académico, ¿no? Fuera de la escuela, no hay presión como la hay alrededor de los exámenes, aunque hay otro tipo de presiones competitivas. Y precisamente acercarse a la actividad a través de lo competitivo suele hacer que uno de los primeros aprendizajes que uno se lleva, que van más allá de lo obvio, estribe en eso, en la organización, en la resolución de conflictos, en la gestión de emociones, en el manejo de la frustración. Porque, pues la verdad es que la actividad puede ser bastante frustrante, ¿no? En cada ronda participan cuatro equipos, de los cuales solamente gana uno. Entonces uno entra a una ronda pues con 75% de probabilidades de no ser el ganador de esa ronda, ¿no? Por pura probabilidad, uno entra a una ronda con una probabilidad de solo el 25% de coronarse ganador. Y pues como por supuesto la experiencia importa, la práctica importa. Esto es especialmente cierto cuando se es novato, ¿no? Cuando no se tiene experiencia en la actividad, es completamente normal y esperado y necesario incluso fracasar constantemente, perder contra equipos mejores, pero a nadie le gusta eso. Es algo que puede ser bien frustrante, especialmente pues porque las actividades competitivas tienden a enamorar a las personalidades competitivas y las personalidades competitivas tienden a detestar perder eh, especialmente, y por eso es que inicialmente de origen a veces es un aprendizaje, ¿no? Una experiencia en gestión de emociones, gestión de la frustración, acercarse al debate competitivo. Lo mismo va, pues, por la organización, la resolución de conflictos, organizarse, digamos, en el tiempo previo al torneo para practicar con tu dupla, para practicar con tu sociedad. Es menos fácil de lo que de entrada podría parecer.
gestionar los conflictos que inevitablemente emergen al pues, participar de una actividad tan potencialmente a veces y en ocasiones estresante, eh, difícil, ¿no? Como áspera, eh, es otro de estos espacios inmediatos en los cuales hay oportunidades de aprender a gestionar su frustración y sus emociones y el conflicto con el otro. Pero el segundo espacio es en lo que sucede detrás de escenas, porque pues este mismo torneo en el que van a participar ustedes y la gran mayoría, si no es que la totalidad de los torneos en los que van a poder participar después de este, que organizan año tras año las distintas universidades y sociedades del circuito mexicano de debate competitivo, mm, son una vez, sí, son gestionadas todas, generalmente por alumnos universitarios, personas de su edad o un poco más grandes en ocasiones, en mi caso tal vez significativamente más. Eh, pero sí, está todo básicamente en manos de los estudiantes que, y pues suelen ser los que se enamoran especialmente de la actividad, quienes se encuentran que ya no quieren solamente participar compitiendo, sino que quieren ahora aportar la actividad, pues también organizando estos eventos, quizá participando de los distintos comités que son necesarios para que el torneo suceda, porque ustedes llegan a un torneo y se les ofrecen mociones y se les ofrecen, pues se les ofrece el acompañamiento, llegan a un torneo en el cual hay jueces y demás, pero por supuesto hacer que todo esto suceda exige tiempo, exige esfuerzo, exige trabajo y organización. eh, y también, hablando más específicamente, pues, por ejemplo, exige la constitución de ciertos comités académicos. Por ejemplo, en el caso de las mociones que van a debatir, estas se discuten y se establecen por un llamado comité de adjudicación, al cual pertenezco, pero hay otro tipo de comités académicos. Está el comité de equidad, que es básicamente un comité de resolución de conflictos. Está el equipo de organización, que es quien se encarga de el tema más logístico de, pues, literalmente asegurar las sedes, hacer la publicidad, gestionar los espacios. Eh, Hay muchas avenidas, ¿no? En las cuales uno puede pasar tiempo en el espacio y contribuir a él. Hay varios alumnos que encuentran que quizá la actividad competitiva pues no les llama del todo. Dicen como, no sé, ustedes son demasiado intensos, piensan que ganar y perder es todo. A mí me gusta el espacio, pero no necesariamente desde el lado competitivo. Y hay quien se pone a trabajar en organización o en estos distintos comités académicos desde muy pronto. Y, y ello ofrece una experiencia que puede ser ello ofrece distintas experiencias bastante diversas. Para quien está interesado en ello, pues la verdad es que ofrece buenas oportunidades de engrosar su currículum, decir, organicé un torneo con 100 asistentes o cosas así, pues se ve bien para quien busque que se vea bien, o de hecho, o construye habilidades de organización y de gestión reales para quien busca construir ese tipo de habilidades, o simplemente es una experiencia divertida y un reto personal, algo que hacer con los amigos. En fin, ya tendrán oportunidad de darse cuenta de ello y pues vengo aquí a hablarles de argumentación, no de el debate competitivo, pero pues sí, ¿no? Vale la pena ahondar en por qué lo practicamos, por qué estamos ahorita a las 8, bueno, 7 y cacho de la noche hablando de esto, por qué estoy yo aquí, porque Babel, Luis Fernando les está organizando este torneo y demás. Entonces, pues sí, muchos espacios en los cuales practicar todas estas habilidades y, por supuesto, ya regresando a cosas más evidentes, más contiguas a el hecho de simplemente tener que pararse a dar argumentos, dar razones, dar explicaciones, dar justificaciones alrededor de temas, pues, que quizá no dominemos, de los que quizá no estemos enterados con mucho detalle. Por supuesto que trabaja habilidades de persuasión, de comunicación efectiva, de oratoria, de expresión oral, de análisis y de síntesis. Después lo practicamos porque nos gusta la competencia, por supuesto, esto ya habíamos hablado, porque nos interesa representar a nuestra universidad. Eh, Existen torneos nacionales, existen torneos internacionales, de los cuales el más importante es el Mundial en Español
y de los locales, pues uno de los más importantes es el Nacional en español. Entonces, pues para muchos es una fuente de orgullo, de satisfacción representar a la universidad pues en una competencia nacional, internacional. Y por supuesto lo practicamos porque disfrutamos el espacio social. Muchas de las mejores personas que he conocido en mi vida las he conocido gracias al debate competitivo y e independientemente, ¿no? Como de qué tanto tiempo pasen dentro del espacio, independientemente de qué tanto tiempo le dediquen, qué tanta energía le dediquen, dependiendo de qué tanto se intenseen, puede que la experiencia sea pues algo más liviano, puramente social. También es un espacio que funciona muy bien de forma recreativa, para esparcirse, para despejarse la mente después de la escuela o pues una vez más, para quienes se lo tomen más en serio, para quienes pasen más tiempo, probablemente van a encontrar que una gran razón detrás de ello es el espacio social, la gente a la que conocen, las experiencias que tienen dentro. ¿Qué es el debate parlamentario británico o BP? Es un modelo de debate competitivo, es un formato de muchos en los cuales se lleva a cabo esa actividad. Este formato en particular tiene presencia alrededor de todo el mundo. Hay una comunidad de debatientes muy grande alrededor del mundo. Las más grandes, en efecto, son angloparlantes e hispanoparlantes. Angloparlantes, pues está toda la llamada anglósfera, todos los países eh, que hablan de origen el inglés, pero pues participan, por ejemplo, en el Mundial en inglés, básicamente todas las universidades más importantes, prestigiosas, si esa palabra quiere decir algo, de Europa, de Asia, de África, y en México existe desde hace poco más de 10 años, a lo largo de los cuales han emergido sociedades de debate todavía fuertemente centralizadas alrededor de el centro y del Bajío de la Ciudad de México y de regiones del Bajío como Guadalajara y Guanajuato mismo. Eh, pero la actividad crece poco a poco y así con dificultades año tras año. Y, y es ya un espacio grande en el cual me parece que sí, como consistentemente emergen oportunidades de conocer a personas que difícilmente conoceríamos en otro contexto y de interactuar con ellos de una forma en la que difícilmente lograríamos una vez más en otro contexto. Entonces, el formato, les invito a que hagan su mejor esfuerzo por entender esto, pero también a que simplemente acepten que tal vez de entrada es un poco confuso, pues porque hay muchos roles y oradores que tener en mente. Una vez más, simplemente quédense conmigo, sigan lo mejor que puedan y entre esta y las siguientes dos sesiones que habrán, tendrán la oportunidad de reforzar esto, de recordarlo, siéntanse en entera libertad de hacerles preguntas a las siguientes talleristas, pero pues sí. Lo principal es que en este formato participan cuatro equipos conformados por una pareja. Entonces, en una ronda participan siempre y necesariamente cuatro equipos y en cada uno de estos equipos se encuentra siempre dos personas. Entonces, en una ronda compiten simultáneamente ocho individuos divididos en cuatro equipos. Todos y cada uno de estos equipos compiten entre sí. Es decir, aunque los equipos se dividen en bancadas, por ejemplo, a favor y en contra, y en algo así como momentos o partes del debate, están las cámaras altas que hablan primero y las cámaras bajas que hablan después. Y por tanto tenemos alta de gobierno, alta de la oposición, alta a favor, alta en contra, baja de gobierno, baja de la oposición, baja a favor y baja en contra. Eh, Aunque entonces hayan, pues, por ejemplo, cámaras bajas y dos equipos ahí, o equipos a favor y en contra y dos equipos de ambos lados, los equipos en cada lado siguen compitiendo los unos con los otros, no por pertenecer al mismo lado, no por ambos ser a favor o en contra, son amigos o aliados, no por ser ambos equipos de las cámaras altas o de las cámaras bajas, son amigos aliados, todos están compitiendo los unos contra los otros, todos intentan vencer al otro.
Entonces, está la Cámara Alta de Gobierno, conformada por el primer ministro, que es quien habla primero, y el viceprimer ministro, que es quien habla después. Después, la Cámara Alta de la Oposición, conformada por el líder de la oposición y después el vicelíder de la oposición. La Cámara Baja del Gobierno, en donde hablan el miembro de gobierno y el látigo de gobierno. Y la Cámara Baja de la Oposición, en donde hablan el miembro de la oposición y el látigo de la oposición. Y los oradores se intercalan entre sí. Es decir, primero habla la Cámara Alta de Gobierno. Y primero, por supuesto, habla el primer orador de la primera Cámara de Gobierno. Pero después sigue la Cámara Alta de la Oposición. Y por supuesto, empezamos con el primer orador de la Cámara Alta de la Oposición. Después regresamos a la Cámara Alta de Gobierno, pero ahora vamos con el segundo orador de la primera Cámara de Gobierno. Después vamos a la primera, perdón, Cámara de la Oposición. Vamos con el segundo orador de la Cámara de la Oposición. Vamos con la segunda o baja de gobierno. Empezamos con el primero. Vamos con la segunda o baja de la oposición. Primer orador. Después vamos otra vez al segundo equipo de gobierno o a la baja de gobierno, segundo orador, y después vamos a la segunda de la oposición, segundo orador. Entonces, el orden de los oradores, teniendo esto que está acá arriba, pues primer ministro, líder de la oposición, viceprimer ministro, vice de la oposición. Miembro de gobierno, miembro de la oposición, látigo de gobierno, látigo de la oposición. Una vez más, recordemos, todos los equipos compiten entre sí. Después hay 15 minutos de preparación. Cada moción, que les insisto, una moción no es más que una frase que les dice qué debatir. Esta casa prohibiría los corridos, los narcocorridos. Esta casa legalizaría todas las drogas. Eso es una moción. Y esta moción se anuncia 15 minutos antes del comienzo del debate. O sea, que los equipos, los 4 equipos, los 8 oradores, escuchan la moción y tienen 15 minutos para platicar entre sí qué es lo que van a hacer. No tienen permitido utilizar Internet, no tienen permitido consultar otras fuentes bibliográficas, únicamente pueden discutir entre sí, únicamente pueden planear sus notas, pueden escribir en papel, pueden leer de su papel después al momento de leer su discurso, pero no pueden usar su celular, no pueden acudir a Internet, no pueden basarse en fuentes bibliográficas. Cada discurso de estos dura 7 minutos y cada uno de estos discursos permite preguntas por parte de los miembros de la otra bancada, es decir, si yo soy de gobierno, me pueden hacer preguntas los miembros de la oposición, y si soy de oposición, me pueden hacer preguntas los miembros de gobierno, pero no me pueden hacer preguntas los miembros de mi propia bancada o de mi propio equipo. Y esas preguntas solo se pueden hacer durante 6 minutos, perdón, durante 5 minutos de los 7 que dura cada discurso. El primer minuto es protegido, no se les puede hacer una pregunta, nadie puede levantar la mano para pedirles permiso de hacer una pregunta. El último minuto es lo mismo, nadie puede preguntar, nadie puede levantar la mano para pedir permiso. Sin embargo, entre el minuto 1 y el minuto 6 está permitido hacer preguntas y por tanto alguien de la otra bancada, de cualquier equipo, puede levantar la mano, puede decirme punto de información y yo puedo decidir, yo decido si se lo doy o no, pero número uno, se recomienda que yo, en efecto, conceda a estos puntos de información, se recomienda que yo le dé chance al otro equipo de hacer preguntas, pues de tener un debate, ¿no? Como nos decía Valeria al principio, estamos comparando necesariamente ideas, opiniones, conceptos, lo que sea, y para comparar necesitamos poner las cosas lado a lado, tan, tanto como sea posible. Y las preguntas, en medio de un discurso, ofrecen una oportunidad muy clara, ¿no? Como de poner una cosa a un lado de la otra. Por eso, pues, se recomienda que otorguen estas preguntas. Después de que el debate termina, después de que el látigo de la oposición del último discurso de 7 minutos, los debatientes abandonan la sala y los jueces se juntan durante 20 minutos para discutir qué es lo que pasó en ese debate. Se hacen las preguntas, bueno, ¿qué bancada resultó más convincente? ¿Cuál menos? ¿Por qué? ¿Cómo interactuaron entre sí? ¿Por qué es que en este respecto, sobre este punto, en este tema en particular, nos pareció más persuasivo este equipo y menos este? ¿Por qué en este otro tema nos parece que más bien ganó este otro equipo?
etcétera, etcétera. Al cabo de esos 20 minutos se deciden las posiciones, se decide quién ganó, quién quedó en primer lugar, quién quedó en segundo lugar, quién quedó en tercero y quién quedó en cuarto. Se asignan puntos a cada una de estas posiciones. Un primer lugar suma 3 puntos, un segundo lugar suma 2 puntos, un tercer lugar suma 1 punto y un cuarto lugar no suma ningún punto. La suma de estos puntos se usa después para determinar quién pasa a la etapa eliminatorias una vez que termina la primera etapa de acumulación de puntos, pero pues fácil intuir que entre más primeros lugares o más cerca del primer lugar estén durante más rondas, mejor. Y finalmente se dan 15 minutos para retroalimentación, durante la cual los jueces, después de estos 20 minutos de deliberación, traen de vuelta a los debatientes a la sala y dicen, ok, las posiciones quedaron de la siguiente manera y la razón por la cual quedaron de la siguiente manera es tal, tal y tal y tal. Preguntas hasta ahora, sobre todo con este tema del formato, pero sobre cualquier cosa que hayamos recorrido hasta ahora. Todo bien de mi parte. Va, súper, gracias. Creo que entonces no tenemos preguntas. Después, de esto ya les hablé, ¿por qué nos importa la argumentación? La argumentación es una habilidad específica del debate, ¿no? El debate se trata de comparar dos ideas y se dice que alguien gana un debate, ya sea un debate competitivo o un debate más general, un debate académico, un debate político, yo qué sé. Pero se dice que alguien gana un debate cuando de hecho logra persuadir a la audiencia o logra demostrar ante la audiencia que su punto es el verdadero, que sus argumentos son más ciertos que los de su oponente, que él es quien tiene la razón, que ella es quien tiene la razón y no la persona en contra de la cual debate, a la cual interpela y contra cuyas ideas intenta comparar las propias. Dicho eso, la argumentación que es bastante, vamos ahí con más detalle, pero la argumentación es básicamente la construcción o la expresión casi universalmente hablada, ¿no? Verbal o escrita de las ideas que sostienen cierta otra idea, de los pensamientos, de los datos, de las opiniones, de los hechos que hacen que la gran idea que yo defiendo en este debate sea cierta. Y por supuesto, pues evidentemente quien desarrolla sus habilidades de argumentación, quien trabaja, pues yo que sé, a través del tiempo, a través de los años, en ser mejor expresando, ya sea de forma hablada o de forma escrita, estas ideas, estas razones, estas explicaciones, estas justificaciones de por qué algo es cierto y de por qué otra cosa no es cierto, pues por supuesto que desarrollan habilidades de persuasión, por supuesto que aprenden a persuadir, a comunicar de forma más eficiente. Y después, pues alrededor de todo lo que les mencionaba, la presión, el estrés, me peleó con mi pareja porque en los 15 minutos habíamos dicho que teníamos que decir esta cosa. Mira, hasta aquí estaba anotada. Y no lo dijiste, tuviste 7 minutos para decirlo. Una cosa te pedí, no lo hiciste y por eso sacamos cuarto. Te detesto, no quiero volver a debatir contigo. Bueno, también aquí hay oportunidad de trabajar estas formas de resolver y abordar el conflicto. Desarrollo de habilidades de escritura, de oratoria, de síntesis, de análisis, de organización. La argumentación. ¿Qué es argumentar? La argumentación es simplemente un proceso de comunicación y de razonamiento que busca persuadir, afirmar, defender y o sostener una idea particular. Es un proceso de comunicación en tanto que para argumentar necesito, como bien decíamos, expresar mis ideas, mis razonamientos que buscan persuadir, afirmar, defender, lo que sea, pero también es un proceso de razonamiento, porque antes de poder comunicar las razones por las cuales creo que esto es cierto y que esto otro no lo es, tengo que razonarlas, tengo que hacérmelas claras, tengo que quizá compararlas, ¿no? Con las razones y las ideas que hay del otro lado y a favor de la idea en contra de la cual yo me posiciono y así. Entonces, finalmente, un argumento, ¿qué es? Pues un argumento es la expresión de un conjunto de ideas, creencias, razonamientos, proposiciones, hechos, etcétera, que pretenden llevar a la conclusión de quien los escucha de que determinada proposición,
idea, opinión, etcétera, es cierta, es buena, es correcta, es verdadera. Es un conjunto de razones expuestas y organizadas de forma tal que persuadan a la audiencia de que lo que se dice es, una vez más, cierto, verdadero, bueno, relevante, útil, lo que sea. ¿Cómo se construye un argumento? Hay tres partes fundamentales de un argumento. Probablemente, de hecho, espero incluso que en los demás talleres ustedes tengan la oportunidad de ver otras, otros modelos de lo que es un argumento. Un modelo es simplemente una representación a escala de la realidad. Entonces, un globo terráqueo es un modelo de la Tierra, pues porque representa a escala el planeta Tierra, ¿no? Y evidentemente se pierde muchísimos detalles, muchísimos, pero más o menos nos da la idea de, pues, qué es el planeta Tierra, ¿no? Cuando lo vemos. Lo mismo, un modelo de un argumento es simplemente una representación, en este caso a través de tres pilares, tres palabras, de cómo se construye un argumento, pero pues hay otras, yo que sé, además de globos terráqueos, hay mapas. Y además de mapas está Google Earth, ¿no? Como otro modelo, quizá más detallado, más preciso que un globo terráqueo que un mapa, pero un modelo, al fin y al cabo. Hay muchos modelos, hay muchas formas de conceptualizar, de explicar qué es lo que es un argumento. Aquí les va una de las que más me gustan porque me parece sencilla y clara, pero sí, les doy todo este rollo simplemente para decirles, no se casen con estas ideas, simplemente intenten recuperar lo que está al centro de ellas, porque como decíamos al principio, el debate está por todos lados, está cuando convenzo a mis papás de que no me castiguen porque me fue mal este semestre, están ahí cuando convenzo a mi profesor de que no me califique tan mal este semestre porque me van a regañar mis papás, está ahí cuando intento convencer a mis compañeros de que por favor se pongan a hacer el mentado proyecto porque si no lo hacemos vamos a reprobar y me van a regañar mis papás, etcétera, etcétera. ¿Cómo se construye un argumento? Afirmación. Lo primero que tenemos que tener claro al momento de construir un argumento es qué es lo que estoy intentando demostrar. ¿Cuál es la gran idea, la gran tesis, la gran opinión que quiero demostrar que es cierta? Y esto puede sonar trivial, puede sonar como, pues, por supuesto, en el que por ahí que por ahí tenemos que empezar, pero les sorprendería la cantidad de veces, bueno, de hecho no creo que les sorprenda, porque seguro les ha pasado muchas veces que están discutiendo algo con alguien y después de 5, 15, 20 minutos, días de estar en desacuerdo, de fricción, de lo que quieran, se dan cuenta de que estaban básicamente del mismo lado. Estaban diciendo las mismas cosas de formas bien distintas, pero estaban hablando exactamente lo mismo y estuvieron, una vez más, durante minutos, horas, días, en este juego de estirar y aflojar, porque no tenían claro qué era lo que estaban intentando demostrar sus propios argumentos y los del otro. Entonces, aquí pues quizá estoy dando un paso adelante, pero además de saber que para construir un argumento hay que tener bien claro qué estoy intentando demostrar, también para destruir un argumento, para atacar un argumento, para refutarlo, para cuestionarlo, para hacerlo parecer menos cierto, menos importante, menos bueno, menos relevante. El primer paso es también, por supuesto, tener bien claro qué intenta demostrar ese argumento, porque de esto me parece que alguien más les va a hablar, pero seguramente han escuchado hablar del concepto de las falacias argumentativas. Una falacia es básicamente un argumento que no es del todo efectivo. Es un argumento que en este cúmulo de ideas, creencias, razonamientos, proposiciones, hechos y demás, que pretenden llevar a la conclusión de que algo es cierto, no lo logran. No logran esta pretensión de llevar a la conclusión porque algo en ellos está mal. O bien el argumento está basado en premisas falsas, yo qué sé, el argumento asume que son ciertas cosas que en realidad no son ciertas, o quizá el argumento hace saltos lógicos, ¿no? Como quizá eh, mi argumento es algo así como que invertir en policía aumenta la seguridad, pero tal vez ahí faltan pasos intermedios, tal vez ahí faltan pasos intermedios entre
el hecho de que mi policía municipal reciba un cheque más grande mes con mes a partir del siguiente mes y el hecho de que yo esté más seguro, de que a mí me asalten menos en la colonia, ¿no? Uno puede más o menos llegar a imaginar por qué tal vez esto podría ser cierto. Pues yo me imagino que la policía municipal con este dinero extra va a contratar un policía más, va, yo qué sé, ¿no? Como que reparar su patrulla cuya iluminación no sirve, va a instalar un sistema de monitoreo con cámaras. Yo me imaginaría, ¿no? Pero dado que eso, pues quién sabe si sea cierto, ¿no? A lo mejor la policía municipal es corrupta, a lo mejor la policía municipal está amañada con la mafia local de delincuentes si no le interesa combatirlos, sino protegerlos. Yo qué sé, como ahí hay pasos intermedios que no están dados, que no podemos asumir como ciertos, puede que ese argumento pues no sea el todo persuasivo así. Puede que no sea el todo persuasivo simplemente decir, darle más dinero a la policía lleva a más seguridad. Como que ahí falta algo. Entonces, ajá, volviendo a cómo se construye un argumento y también a cómo se le ataca, cómo se refuta. ¿Qué estoy intentando demostrar? Siempre, siempre, siempre es lo primero que quiero aclararme. Yo qué intento demostrar, el otro que intenté demostrar. Y sí, todo este rollo que les decía sobre las falacias es porque una falacia extremadamente común es la falacia del hombre de paja. La falacia del hombre de paja consiste en atacar no a mi oponente, sino a un hombre de paja que tiene a un lado. Es decir, no ataco tu argumento, sino que yo mismo me invento un argumento, y este es el hombre de paja y a ese le pego, a ese lo ataco, ¿no? Es una falacia argumentativa, pues por supuesto es, yo dije A y tú estás diciendo que no B, como, ok, chido, puede que en efecto no B, pero yo estoy hablando de A. Y, y es una falacia porque cuando tú estás diciendo, no es cierto que B, cuando tú atacas a mi hombre de paja, cuando yo digo, mm, la guerra contra las drogas ha generado violencia. Y tú te paras y dices, es que tú quieres que todos sean drogadictos. Como, a ver, tranquilo, brother. Yo no quiero que todos sean drogadictos. Yo no estoy diciendo que todas las drogas deben ser legales. No estoy diciendo que no hay que perseguir a los narcotraficantes. Estoy enunciando el hecho, pues francamente difícil de discutir, de que la guerra contra las drogas ha generado violencia. Punto. A lo mejor hay quien opina que eso es bueno y necesario, porque, lo que sé, solo así se puede combatir un problema tan grave. A lo mejor hay quien opina todo lo contrario, que eso es horrible y que es la peor forma de combatir este problema porque criminalizas al consumidor, porque generas una espiral de violencia que, pues, que sigue y sigue y sigue, lo que sea, ¿no? Independientemente de qué opinemos de ello, y yo lo que estaba diciendo es, la guerra contra las drogas generó violencia. Y cuando alguien se para y dice, es que este güey, esta persona lo que quiere es que todos seamos drogadictos, pues está como que haciendo un hombre de paja, ¿no? Como, wow, yo no dije eso. Yo dije que esta guerra, chance es buena, no dije que era buena, no dije que era mala, solo dije, esta guerra, sea buena o sea mala, generó violencia. Luego alguien se para y dice, él quiere que todos seamos adictos. Ese es el hombre de paja. Evidentemente este es uno muy, pues muy de mala fe, ¿no? Como que cualquiera, yo creo que muy rápido se puede dar cuenta como, Daniel no estaba diciendo que todos hay que consumir fentanilo, ¿no? Y quedarnos dormidos como gringos en las calles de Portland. Por otra parte, hay veces en las que no es tan evidente que estamos haciendo un hombre de paja o que nos lo están haciendo a nosotros. Y por eso vale tener esto en mente, ¿no? Como ser persuasivo yo y negarle al otro la posibilidad de ser persuasivo, es decir, refutar al otro, contradecir al otro, negar sus ideas selectivamente, comienza siempre, exige siempre tener bien claro qué estoy intentando demostrar, a dónde estoy intentando llegar. Y esta es la afirmación de un argumento, el centro del argumento, la tesis de un argumento. Soporte. ¿Cómo sé que es cierto? ¿En qué me baso para afirmarlo? Esto es el cúmulo de ideas, creencias, razonamientos, proposiciones, hechos y demás que pretenden llevar a la conclusión de que determinada proposición es cierta. Por ejemplo, cuando yo digo que la guerra contra las drogas ha generado violencia, ¿cómo sé que es cierto? Bueno, pues puedo fijarme, no sé, a lo mejor en los reportes, las estadísticas criminales de las agencias de seguridad locales. Y me voy a los reportes de
las policías estatales mexicanas y de la Policía Federal Mexicana, y observo que, pues, de hecho, desde que empezó la guerra contra las drogas, hay muchos más eventos de violencia registrados bajo la categoría, ¿no? Como de ajustes de cuentas, asesinatos por drogas, enfrentamientos contra la autoridad, etcétera, ¿no? Quizá esto a todos nos suena medio redundante. Pues, ¿cómo sé que es cierto? Pues mira a tu alrededor, ¿no? Como no sé si has escuchado hablar de México, este país en el que vivimos, y que está dominado por la violencia. Pero ajá, ¿no? Como para jugar el juego, para hacerlo más claros con este modelo de lo que es un argumento. Pues, ¿cómo sé que es cierto? Pues así, ¿no? Observando a mi alrededor, fijándome en estos reportes y demás. ¿En qué me baso para afirmarlo? Esto es lo mismo. Otro tipo de argumento. mm, yo qué sé, algo así como afirmación. Estoy intentando demostrar que los hidrocarburos generan calentamiento global. Pues esto es algo que se acepta, ¿no? Creo que todavía hay negacionistas del cambio climático, pero básicamente hay un consenso, al menos en, pues, en la comunidad científica, en comunidades académicas, universitarias, de que quemar petróleo calienta el planeta. ¿Cómo sé que es cierto? Pues a lo mejor cito tal estudio, a lo mejor me voy a la página de Wikipedia, ¿no? En donde el primer renglón me da la razón. Todo este cúmulo de, una vez más, hechos, razonamientos, evidencias, ejemplos, datos, ideas, todas estas cosas se trate de argumentos, ¿no? Como de ideas que yo estoy maquinando en mi mente, se me hace que, eh, es que estoy hablando como con ejemplos muy concretos, pero imagina este tema que está muy en el aire sobre la intervención militar estadounidense en contra de los cárteles en territorio gringo. A lo mejor hay quien piensa que eso de hecho puede ayudar a arreglar el problema del narcotráfico. Esa sería su afirmación, ¿no? Permitirle a Estados Unidos combatir a los carteles en México va a ayudar a combatir el problema del narco en México. Después, pues haría falta soporte. ¿Cómo sé que es cierto? Y aquí a lo mejor no me ciño a los hechos, pues porque de hecho los hechos contradicen esta idea, ¿no? Si me voy a Nicaragua, si me voy a Afganistán, si me voy a demás lugares en los cuales Estados Unidos ha llegado a meter su cuchara pretendidamente en aras de la seguridad, pues parece ser que no funciona y parece ser que los datos duros dicen, no, esto no sirve. Pero justo, quizá aquí no me fijo tanto en los datos duros y aquí me pongo creativo. Aquí es donde ejercito mis habilidades de construcción de argumentos, ¿no? Y aquí digo, se me hace que a los gringos les conviene que se arregle el problema del narcotráfico, porque los gringos tienen muchas inversiones en México, porque en la frontera constantemente los negocios gringos estadounidenses sufren a manos de la violencia, a manos del crimen, probablemente no por buena gente, pero probablemente por proteger sus propios intereses económicos. De hecho, los gringos quieran hacer las cosas bien. No, aquí no nos estamos fijando realmente en datos duros, porque ya vimos que esos parecen, al contrario, contradecir mi punto, sino que, una vez más, parece que estoy hablando de ideas, creencias, razonamientos, proposiciones, no hechos, pero sí todo lo demás, que pretenden llevar a la conclusión de que determinada proposición es cierta. En este caso, a llevar a la conclusión de que la proposición de que Estados Unidos puede ayudar a arreglar este problema, es cierta. Y finalmente, razonamiento. ¿Cómo se relaciona mi afirmación y mi soporte? Este es el paso más sutil. Casi siempre nos lo saltamos en un argumento, en una discusión en el día a día, porque asumimos, y creo que hacemos bien en asumirlo, pues que el otro nos escucha con cierta buena fe, que el otro nos escucha no intentando encontrar el más mínimo error en mis ideas o en cómo las expuse, sino intentando entender el centro de mi afirmación, intentando entender qué estoy intentando demostrar, no intentando hacer un hombre de paja, Daniel, quieres que todos estén drogados siempre, sino intentando entender el centro. Daniel, creo que estás diciendo que la guerra contra las drogas generó violencia, aunque no te estés posicionando, aunque
todavía no entiendo si te parece buena o mala la guerra contra las drogas, por ejemplo. En el caso de las policías municipales, ¿no? Como teníamos una afirmación que dice, darle más dinero a las policías municipales mejora la seguridad. Y después concluimos que nos falta soporte, porque cuando me pregunto cómo sé que es cierto, pues parece ser que no me consta. Parece ser que la policía municipal podría ser corrupta, podría ser criminal, podría ser ineficiente, ¿no? A lo mejor no son malas personas, a lo mejor no son corruptos, pero son malísimos administrando el dinero. Les das más dinero y se lo gastan todo en papel de baño más suave y no sé, como ¿saben? En cosas que son inútiles y por tanto eso no se traduce nunca en mayor seguridad. Cuando yo digo eso, pues tal vez alguien que me escucha de buena fe no necesita que yo haga explícito el razonamiento, no necesita que yo le diga. Cuando digo que creo que a la seguridad le iría mejor si la policía tiene más dinero, relaciono esta afirmación con el soporte de que, yo qué sé, las policías municipales tienen que demostrar resultados si no sufren de consecuencias. La verdad no me consta que esto sea cierto, al contrario, parece ser que hay muchos municipios de México en donde pues no hay ningún tipo de resultados y nadie le exige nada ni le reclama nada a las policías municipales, pero a lo mejor hay algún municipio en el que sí es cierto. Y a lo mejor si yo estuviera justamente en un debate académico, hablando ante una gran audiencia, no hablando con mi compa, tal vez tendría que hacer evidente, oigan, mi afirmación de que más dinero es más seguridad y mi soporte de que las policías municipales están siendo vigiladas y por tanto van a tener que gastar ese dinero en seguridad o les va a ir mal, se relacionan, pues porque evidentemente, ¿no? Probablemente con mi compa no tengo que hacer eso, probablemente en un entorno más académico, en donde hay otras personas esperando a que yo me siente para pararse a decir, todo lo que dijo esta persona está mal, pues tal vez en esos momentos vale más la pena hacer este tipo de cosas explícitas, evidentes, decirlo en voz alta. Pero, insisto, vale la pena tener esto presente porque generalmente esta es la parte que menos decimos en voz alta, es la parte que menos expresamos, sí, de forma explícita. La argumentación efectiva, entonces, retomando este punto, depende en gran medida de ser claros y explícitos. ¿Por qué? Porque el lenguaje con el que nos comunicamos, con el que describimos al mundo, con el que lo entendemos mentalmente, con el que lo interiorizamos, con el cual interpretamos las cosas que nos suceden, todo eso es flexible, es fluido, es subjetivo. Las mismas palabras en mí logran un efecto distinto, generan imágenes mentales distintas, llevan a una imaginación distinta de lo que generan, provocan, llevan en mi pareja, en el juez que me está escuchando, en la otra dupla contra la que estoy compitiendo. Entonces, debido a que pueden existir muchas interpretaciones de una misma realidad o incluso de un mismo fraseo, de una misma serie de palabras, y que por tanto, pues distintos individuos concluyan cosas distintas de esta misma realidad, de estas mismas palabras, de estos mismos argumentos, vale la pena ser tan claros y tan explícitos como podamos. Eh, yo prefiero errar del lado de la redundancia casi. Prefiero que mi audiencia quizás sienta que estoy siendo un poquito demasiado claro, un poquito demasiado redundante, que estoy repitiendo dos o tres veces a lo mejor lo mismo con distintas palabras, a que quizá lo malinterpreten, a que quizá no sea claro, a que quizá hayan dudas respecto de qué dije, en qué orden lo dije, sí, qué exactamente quise decir. Argumentar y evaluar argumentos es una actividad inherentemente subjetiva, pero construimos mucho con esta actividad subjetiva. Todas nuestras relaciones interpersonales están construidas sobre la base de interpretaciones de lo que hacemos y de lo que decimos. Nuestra relación con nosotros mismos, ¿no? Como qué es lo que pienso de mí mismo, cómo está mi autoestima, ¿no? Como qué tanto me valoro a mí mismo y que no, qué tan satisfecho me siento con mi vida, con las cosas que hago, con la forma en la que libro mis relaciones, en la que persigo mis proyectos, etcétera, etcétera.
todo eso también depende de cómo percibo estas cosas, de cómo internalizo, de cómo interpreto esto que observo en mí mismo y por tanto mi relación conmigo mismo también depende mucho de estas interpretaciones fluidas, de estas palabras que usamos para describir al mundo. Mm, Nuestra relación con lo político, nuestra relación con el Estado y la relación que guarda el Estado consigo mismo, la relación que guardan distintos brazos del Estado consigo mismo, que sé, ejecutivo, legislativo, judicial, que están constantemente interrelacionados. Todo eso también sucede en el universo de la palabra. Todo eso también sucede alrededor de palabras que proferimos, que escribimos en libros que decidimos que son muy importantes y de cómo entendemos eso, de cómo interpretamos eso, de cómo expresamos eso, de cómo lo hacemos claro o no. Entonces, insisto, vale mucho la pena trabajar, ser claros, trabajar, ser explícitos. Existe un gran universo de posibilidades de interpretación y además cuando hablamos de una actividad competitiva, cuando hablamos de que tenemos 7 minutos y hay otros 3 equipos con otros 6 oradores que van a tener entre sí 40 y tantos, 49 minutos, 42 minutos para decir por qué todo lo que yo dije está mal, vale todavía más la pena ser bien claros, ser bien explícitos, asegurarnos de que incluso si quizá para mi compa, ¿no? Como que es medio impaciente, que ya entendió mi idea, eso sería súper redundante. En este caso asumimos que pues, hay múltiples interpretaciones posibles, que hay múltiples equipos que van a pararse a decir, van a pararse a malinterpretarte a propósito, van a pararse a tergiversarte a propósito, van a pararse a, incluso si no te tergiversan y mienten sobre lo que dijiste, pues van a hacer su mejor esfuerzo para decir por qué todo lo que dijiste no es cierto, no es relevante o no es tan cierto ni tan relevante como lo que ellos dicen. Entonces, sí, argumentar y evaluar argumentos es una actividad subjetiva, pero gran parte, si no es que la mayoría de las cosas contra las cuales nos enfrentamos pues, en el día al día, y que importan, que valen la pena, mi relación con el otro, mi relación conmigo mismo, mi relación con el Estado y con el poder y demás, todas pasan por esta evaluación y expresión y comprensión de argumentos subjetiva y eso no lo hace menos relevante, al contrario, ¿no? Lo hace más relevante y pues por eso estamos aquí. Eso fue todo lo que les tenía planeado, pero tengo un pequeño apéndice que es cómo debatir temas que no conocemos, pero antes de eso, si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen lo que sea que quieran compartir, ahora es cuando. Va, voy a asumir que soy como el presentador más claro del mundo. Eh, Rápido apéndice, ¿cómo debatir temas que no conozco? Esto creo que ya puedo estar compartiendo. Eh, Esto les va a pasar una y otra vez, todo el tiempo en el debate parlamentario. Van a haber temas de los cuales no saben absolutamente nada. Esperemos que eso no pase con frecuencia, pero va a pasar. Pasen suficiente tiempo y ni siquiera tanto en este espacio y va a sucederles. Y lo que va a ser más común es que les toque debatir temas de los cuales están al tanto, de los cuales han escuchado, de los cuales han leído, pero que no dominan y que sienten que, hay muchas cosas que no sé, quizá tienen la mala suerte de que hay un equipo que sí sabe y los ven hablar y pararse y decir como, no sé, hablar de reactores nucleares y de cómo funcionan, y ustedes dicen como, que ahora, ¿qué podría yo decir ante este conocimiento tan específico y tan profundo? Ah, hay una gran parte de esto que se adquiere con la experiencia, ¿no? Como un llamado callo que desarrollan simplemente a fuerza de estar en esta situación una y otra vez. Sin embargo, creo que lo más relevante, lo que más a la mano está de cualquier persona en cualquier momento, es
intentar encontrar el meollo del debate, intentar encontrar una respuesta satisfactoria a la pregunta, ¿por qué estamos debatiendo esto? ¿Por qué a los miembros del comité de adjudicación, al Daniel Mímila y a sus compas, por qué se les ocurrió poner esta moción? ¿En qué estaban pensando, no? ¿Cuál es su problema? ¿Por qué, por qué estamos hablando de esto hoy, no? Si yo tuviera que ir con mi abuelita y decirle, abuelita, hoy hablamos de este tema en el debate, ¿no? En el torneo. Y mi abuelita me preguntara cómo y por qué, ¿no? Como, ¿por qué, mijita? ¿Por qué debatieron ese tema? ¿Qué le diría? Eh, puede sonar medio soso, medio bobo e inocente, pero la verdad es que funciona mejor de lo que uno se imagina, porque, no sé, como eso que yo llamo la prueba de la abuelita, te obliga a expresarlo en términos, pues cero pretenciosos, cero rimbombantes, cero de algo que en debate, por ejemplo, llamamos debatilandia. Debatilandia es una tierra de fantasía en la que todo es posible y en la que a veces los debatientes vivimos, pero está mal, los debatientes tendríamos que vivir en la realidad, ¿no? Realidad, realidad land. Eh, pero a veces nos vamos a debatilandia, que es este lugar en el que pues en el que los argumentos exigen menos evidencia, ¿no? Es este lugar en el que las cosas como que funcionan muy bien a nuestro favor. Entonces, en Debatilandia, cuando yo le doy más dinero a la policía municipal, siempre mejora la seguridad, porque en Debatilandia la policía municipal pues es policía municipal, ¿no? Como que son fuerzas del orden y de la seguridad y por tanto, pues, ¿por qué no nos iría mejor a todos cuando ellos tienen más dinero? En Debatilandia, ¿no? Porque en el mundo real sabemos que la policía municipal, pues, puede ser corrupta, puede ser criminal, puede ser ineficiente, pero en Debatilandia es fácil olvidar esto. Es fácil ver policía municipal, fuerzas del orden, seguridad pública e irnos con esa finta, ¿no? Es decir, como, ah, sí, las fuerzas del orden van a garantizar la seguridad, hay que darles más dinero y error, ¿no? Como que nos fuimos a Debatilandia porque se nos olvidó que en la realidad hay más matices, hay más cosas que tener en cuenta. La prueba de la abuelita es una buena forma de salirnos de Debatilandia, es una buena forma de, justamente, ¿no? Como ir con la abuelita y cuando me pregunta por qué debatieron si había que darle más dinero o no a la policía municipal, y tú te pones a decir, pues porque las fuerzas del orden público, abuelita, enfrentan una coyuntura en la cual el presupuesto es ineficiente, inoperante, y tu abuelita dice, como momento, aquí a la vuelta de la esquina hace un par de horas vi a una patrulla municipal extorsionando a tu primo, ¿no? ¿De qué me estás hablando? Lo mismo, cuando me encuentro con temas de los cuales siento que no tengo mucho que decir, no sé bien qué hablar, casi siempre puedo, quizá no con la emoción específica, pero al menos con el tema, con las ideas que pone sobre la mesa la moción, puedo al menos pasar a prueba de la abuelita. Puedo al menos imaginar, si mi abuelita me preguntara, mijito, ¿y esta ronda qué? O sea, qué emoción tan rara. ¿De qué te imaginas que se va a tratar este debate? Tú la ves y dices como, al chile, abuelita, estoy igual que tú, ¿no? Como yo tampoco sé, concuerdo, qué emoción tan rara, no sé por qué nos la pusieron, pero a ver, me pongo a pensar, siento que a lo mejor este tema, medio importante, lo toca esta moción medio rara, y este tema es importante porque tal y tal, abuelita. Y, y por ahí va, ¿no? Como, sí, la respuesta corta es, si siento que no sé nada, si siento que no tengo mucho que decir, tengo que buscar las cosas alrededor de las cuales sí tengo algo que decir. Y esto puede sonar, una vez más, redundante, pues sonar como, pues qué buen consejo, ¿no? Qué inteligente. No sé de qué hablar, pues busco de qué sí sé hablar. Va, ok, se las doy, pero a lo que voy con esto es, si le rasco, siempre que una emoción da la apariencia de que, ay, no tengo idea, esto suena súper específico, es una moción jurídica, yo estudio letras y mi dupla estudió una ingeniería,
Y contra el equipo, del otro lado tenemos a un equipo de puros abogados. Y se pararon y dijeron un montón de cosas incomprensibles de abogados. La prueba de la abuelita, ¿no? Como, a ver, panel, los abogados se pusieron a hablar de términos jurídicos y se pusieron a explicar la ley de amparo, como, qué bueno, gracias a Dios que entienden también la ley de amparo. Pero esto no se trata de leyes, esto no se trata de si el término jurídico correcto está lo cual. A mi abuelita eso no le importa. A mi abuelita lo que le importa es tal, ¿no? Como qué tan fácil es para ella exigir sus derechos, qué tan fácil es para ella ir con un juez y reclamar su pensión. Yo qué sé. Ese es realmente mi gran consejo. Rásquenle. E incluso si al momento de rascarle sienten que la están forzando, es que, oye, la moción neta no va por ahí, ¿no? Como que sí toca este tema que mi abuelita sí entiende, pero va por este otro tema que mi abuelita no entiende. Si yo de verdad tampoco entiendo, si yo de verdad tampoco tengo que decir, váyanse por eso, ¿no? Como váyanse por el tema contiguo inmediato. Eh, sí, tenía planeadas unas mocioncillas con las cuales trabajar esto. Pero la verdad es que no los encuentro. Eh, y también empezamos a tener un temilla con con el tiempo. ¿Cómo, díganme, tienen preguntas? ¿Algo de esto les pareció incomprensible y quieren que lo repita? Mm, ¿Tienen dudas en particular sobre el formato? Adelante, adelante. Yo tengo una duda acerca de el formato. Cuando nos dan oportunidad como de, dentro de los 6, 7 minutos, creo, de, pues sí, como que explicar el tema de la moción. Hay un espacio en el que podemos como que hacer una pregunta. Me quedó claro como lo de los tiempos, pero dentro de esos minutos ellos nos la tienen que responder o se da un tiempo aparte. Ya está. El tiempo es del orador. Tú te paras al frente, empiezan tus 7 minutos porque, yo que sé, eres primer ministro y empieza el debate, o porque eres líder de la oposición y acaba de hablar el primer ministro, lo que sea. Quien sea que se para y comienza a hablar en sus 7 minutos es dueño de su tiempo. Si a ti no se te da la gana, tú no tienes que contestar ninguna pregunta. No se recomienda, de hecho, se recomienda muy fuertemente que sí que contestes al menos dos preguntas. Tres es mucho, una es el mínimo, dos es el ideal. Al menos una pregunta. Se recomienda muy fuertemente, pero si tú no quieres, no lo haces, no tienes que hacerlo. Y tú estás hablando durante el primer minuto y durante ese primer minuto nadie tiene derecho a hacer nada. No pueden, yo qué sé, ¿sabes? Como ni mirarte muy insistentemente como para pedirte un punto porque está prohibido durante ese minuto. Pasa ese primer minuto y ahí ya pueden hacer sus peticiones, ¿no? Como empiezan como niños de primaria, ¿no? Como yo, mis, yo. Una vez más, es tu decisión. Si decides contestar al yo, adelante, baja la oposición. Escucha su punto y te dan su punto. Tienen 15 segundos. Casi nadie usa los 15 segundos. De hecho, es más común que la gente se desespere y diga como, sí, ya entendí, cállate. No recomiendo hacer esto. Casi siempre vale la pena dejarles terminar el punto, pero también puedes hacer esto. Son tus 7 minutos y si pues casi que cambias de opinión, dices sí, punto, adelante, y la persona empieza como, oye, no se te hace qué, y tú dices, chin, sí se me hace qué, ¿no? Como ni siquiera escuchas qué va a decir, pero lo intuyes, ¿no? Te la hueles, la ves venir. Eh, y gritas, no, ya entendí, muchas gracias. Sí, ahorita contesto eso, pues puedes. Te vas a ver mal, la verdad, te vas a ver débil. Quienes te escuchan van a decir como, le tuvo miedo a la pregunta, ¿no? Pero puedes hacer lo que se te dé la gana. El tiempo es tuyo y tú decides qué haces con él, tú decides si otorgas una pregunta o no. Ahora bien, insisto, pues es casi un tema de cordialidad, ¿no? De civilidad en el debate, otorgar al menos una pregunta y eso ayuda a que los debates sean más, pues, a que choquen mejor, a que comparen mejor las ideas, a que sea más fácil para los jueces decidir quién ganó, porque las ideas estuvieron puestas lado a lado de forma más evidente, de forma más eficiente. Pero sí, el tiempo es tuyo. Mientras estén corriendo estos 5 minutos entre el primer y último minuto, te pueden hacer las preguntas que quieran, pero también tú puedes decidir si quieres contestar 5 preguntas seguidas. Muy poco recomendable, la verdad, pero pues
ha pasado, se ha visto y se vale y en sí no tiene nada de malo. La razón por la que es poco recomendable es porque si estás dando tanto tiempo para los demás, pues estás cediendo mucho tiempo para tú hablar y por tanto probablemente te queden cosas que decir. Pero en sí no hay nada en el reglamento, en el formato o incluso en la costumbre, ¿no? Que también pesa de cómo se acostumbran a hacer las cosas, que diga que no puedes contestar 5 puntos de información si así lo quieres, o que no, o que puedes no contestar ninguno. Puedes no contestar ninguno si así lo quieres. Ajá. De acuerdo, gracias. Va. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta, queja, sugerencia, comentario, chiste, participación? Yo tengo una duda. Va, va, va. Lo que pasa es que llegué tarde, no sé si se trató este tema precisamente de los temas que se van a ver. Eh, Vi que se van a dar 15 minutos antes para poder, formular bien como los argumentos que se va a tener. Pero ¿hay algún rubro en los temas que se van a tratar, como, no sé, de geopolítica, actualidad, o son completamente aleatorios? Buena pregunta. Son aleatorios, pero sí hay tendencias. Eh, Déjenme buscarles un tab. Eh, los tabs son simplemente las plataformas en las que llevamos los registros de los torneos. Ah, eh, mm, no encuentro uno aquí súper a la mano. No sé si Pavel. Te mandé en el chat el de Liga de Debate del Bajío. Va. No, es que no tengo abierto mi. Mi WhatsApp, pero vean. Aquí tengo. Sigo compartiendo pantalla. Pueden ver mi pantalla. Eh, No, a mí no me parece. Vean. Es una pequeña aplicación que desarrollé para los debatientes. De hecho, sí, les tengo que dar más de esto. Espero que, espero que la usen y que les sea bien útil. Pero bueno, esta casa regularía el marketing de influencers. Esta es una moción, pues, política, ¿no? Como todas las mociones que nos dicen que hay que hacer algo, que hay que tomar determinada acción, son mociones políticas. Esta casa introduciría el voto obligatorio. Otra moción política. Esta casa haría tal cosa y una vez más, ¿no? Como pues un debate alrededor de libertades civiles, de responsabilidad civil y democrática. Ajá. Esta casa prohibiría los videojuegos violentos. Una vez más, ¿no? Una moción política sobre, pues, influencia, educación, qué tan. La principal razón por la cual uno prohibiría los videojuegos violentos es porque cree que promueven la violencia. Entonces, este es un debate alrededor de qué tan cierto es eso, qué tan cierto es que los videojuegos violentos promueven la violencia y después qué tan grave es eso. ¿Merece que los prohibamos o pues o es, no sé, infringir en las libertades, exagerar? Esta casa apoya la vigilancia digital para la seguridad pública. Esta casa establecería un gobierno mundial. Esta casa cree que esto me gusta. También hay mociones llamadas de análisis en las cuales no decimos, esta casa haría tal cosa, hay que hacer esto, sino más bien, creo que tal. Esta casa cree que la privacidad está muerta. No estamos diciendo esta casa cree que la privacidad debe morir, la privacidad es mala y tiene que acabarse. No, más bien nos estamos haciendo la pregunta, ¿habrá todavía privacidad en este mundo de redes sociales, de big data, de vigilancia masiva, de Palantir vigilándonos como toda la huella digital y contándosela al gobierno de los Estados Unidos? Esta casa cree que las criptomonedas deberían ser prohibidas. Cree que no es lo mismo que prohibiría, aunque en este caso se empiezan a parecer un poco. Pero pues básicamente hay un montón de temas. Esta casa implementaría la revocación
de mandato presidencial. Esta casa prefiere las religiones con un concepto del infierno a las religiones que no tienen un concepto del infierno. Esta casa prohibiría las pruebas estandarizadas para el acceso a la universidad. Esta casa cree que el concepto de la soberanía es obsoleto. Esta casa cree que los robots van a reemplazar a los trabajadores humanos y así. De hecho, no, no he traducido las mociones, pero está traducida al español. Si alguien se quiere dar una vuelta, está en español, solo que le he traducido las mociones que están ahí. Entonces, sí, básicamente muchos temas eh, de como distintos sabores. Me parece que en uno de los talleres que viene se les van a hablar de tipos de emociones y ajá, tendrán la oportunidad de ver más ejemplos. Pero sí, la respuesta corta es, los temas varían mucho, hay a veces temas de deportes. Esta casa apoya las cuotas de jugadores locales, ¿no? Como en los... Hay países que regulan que los equipos de fútbol tienen que estar conformados por un mínimo de jugadores locales, ¿no? Del país. No pueden estar completamente conformados por extranjeros. Como, la verdad no me consta, no sé nada de fútbol, pero creo que el América es así, que está conformado por un montón de extranjeros, no hay muchos mexicanos. Hay países o clubes o ligas en las que esto se regula y se exige, no, tienes que tener mínimo tantos mexicanos o tantos locales. Hay un montón de temas, básicamente. Y sí, es parte del encanto, ¿no? Como que no tienes la oportunidad de prepararlos, de investigarlos, que se te anuncian 15 minutos antes. Obviamente esto puede ser una fuente masiva de estrés, especialmente cuando siento que no tengo mucho que decir, que no sé bien de qué se trata eso, pero pues ya saben, la prueba de la abuela y, y todo va a salir bien. Pues me parece que es todo. Si con, no sé, como si antes de irse a dormir les surgen preguntas o algo, compártanlas. Me imagino que tienen un grupo ya con Orga, con Babel. Eh, si no, pues escríbanle directamente y alguien, yo o alguna de las talleristas les contestará. Y nada, como espero que esto les haya servido de algo y que disfruten mucho la copa y allá les veo. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias, Daniel. Chicos, recuerden que mañana también tenemos otro taller, esta vez para la categoría de discursos, del formato de discursos. Tenemos otro el jueves, esta vez sobre cómo se juzga y cómo se evalúa debate. La próxima semana también tenemos a la misma hora, martes y miércoles, talleres, igual aquí en este espacio. Si no tienen dupla y quieren inscribirse a la categoría de debate, pueden escribirnos. Igual se pueden inscribir con cualquier persona del campus Guanajuato, incluso del campus León. Y pues inscríbanse pronto, por favor. ¿Hay alguna duda sobre la copa, sobre la asistencia, sobre el registro? ¿O para Daniel? ¿Melissa? ¿No? ¿Todo bien? Ajá. En caso de no podernos trasladarnos a EDUG, ¿en qué sentido? ¿Al torneo o a los entrenamientos? ¿A los entrenamientos? Las capacitaciones van a ser igual en este espacio y van a ser virtuales. Hay algunos entrenamientos presenciales en Guanajuato, esos no son obligatorios, los tenemos el lunes de 6 a 8 y el jueves de 12 a 2 de debate y de oratoria, el miércoles de 3 a 5. En León tenemos dos horarios, que es el lunes de 5 a 7 y el miércoles de 3 a 5. Igual.
Todavía no está el grupo del torneo, pero espero que para el fin del día de hoy pueda hacer el grupo y poder estar mandándoles toda esta información. ¿Resolví tu duda, Melissa? Va, muchas gracias. Entonces, pues aquí terminamos. Muchísimas gracias a todos por venir y espero verles en el torneo.